El tema que nos ocupa en esta hora lleva por título La crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los libros que más habla sobre la persona profética y mesiánica de Jesucristo es el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 53, versículos 4 al verso 6. Libro de Isaías capítulo 53, versículos 4 hasta el versículo 6. La Biblia describe en este pasaje bíblico el tremendo impacto de la muerte de Cristo desde el punto de vista profético y luego en su cumplimiento en el Nuevo Testamento por causa del pecado de cada uno de nosotros los seres humanos. Veamos lo que dice el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Señor, te damos gracias infinitas. Estaremos agradecidos por toda la eternidad al haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, por un mundo pecador, pero necesitado de salvación. Y tú eras el único que calificabas para poder entregar tu vida por un mundo pecador, porque eres santo, más sublime que los cielos, puro y sin mancha. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice las Escrituras que ciertamente llevó Jesucristo nuestras enfermedades, pero principalmente llevó nuestras enfermedades espirituales, las enfermedades del alma. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió en nuestro lugar. De ahí que toda persona que rehúse creer a Cristo y rehúse obediencia al Evangelio de Jesucristo, eventualmente tendrá que pagar el precio con su propia vida por la eternidad, todo el padecimiento que Cristo ya recibió en su lugar en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay personas que me dicen que desde que eran niños han creído en Cristo, o que toda su vida han creído en Dios. La Biblia dice que mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, todo el mundo se apartó, se descarrió, cada cual se fue por su propio camino, mientras Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. Jehová, dice la Biblia, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Los judíos sabían que Jesús había profetizado su propia resurrección. Por lo tanto, estaban atemorizados que sus discípulos robaran el cuerpo de Jesús y lo hiciesen aparecer como que había resucitado. Así que tomaron medidas preventivas para asegurarse que Jesús muriera y permaneciese muerto. No ha habido cuerpo en una tumba que haya sido tan custodiado en la historia
como el cuerpo de Jesucristo. Tanto los políticos romanos como los religiosos judíos querían asegurarse que Jesús no resucitara, que su cuerpo no fuese robado, que no fuese removido del sepulcro, para desmentir su declaración profética que al tercer día resucitaría. Entre las medidas preventivas estaba la muerte por crucifixión. La muerte se realizaba en público y de una manera brutal y segura. En primer lugar, veremos la historia de la crucifixión. Los 4 evangelios nos relatan la crucifixión y muerte de Jesús, aunque no detallan todo el proceso de esa crucifixión. La crucifixión era un método común de ejecución en los tiempos de Cristo. Dicho método existía por lo menos 700 años antes de Cristo. Se cree que los persas inventaron el método de crucifixión. Aunque los romanos no inventaron el método de crucifixión, la crucifixión se convirtió en una práctica normal. La crucifixión fue el método de tortura y castigo más cruel que un esclavo pudiese experimentar. La crucifixión estaba reservada para esclavos y personas indomables. Se usaba principalmente en casos políticos. El dolor producido por la crucifixión era tan doloroso e insoportable que a las víctimas se les daba a beber bebidas embriagantes para poder mitigar su dolor. Una vez que la corte había pronunciado la sentencia de crucifixión, se acostumbraba a amarrar al acusado a un poste ante el tribunal. Después de haberle quitado la ropa, la víctima era azotada a manos de los soldados. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Veamos la reacción de Pilato cuando tiene a Jesús en sus manos. Este era un caso político para los romanos. Marcos 15:15 dice así: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La persona inocente era Cristo. La persona culpable era Barrabás. Él ya estaba sufriendo una condena por sus hechos. Pero Jesús no tenía ninguna culpabilidad. Sin embargo, el oficial romano, Pilato, para complacer las multitudes, decidió soltar a Barrabás y entregar a Jesús para que fuera azotado y eventualmente crucificado. El látigo que se usaba típicamente tenía una agarradera dura con unos trozos largos de cuero. En la punta de esos trozos de cuero habían unos pedazos de huesos filosos y puntiagudos en forma de dientes. Sin atención médica, el desgarre producido por los azotes en la piel y los músculos podían matar a una persona en cosa de unas horas o días. En segundo lugar, en el proceso de crucifixión y muerte, se le coloca a Jesús una corona de espinas en su frente. Vayamos a Juan capítulo 19, versículos del 5 al 7. Juan capítulo 19, del verso 5 al 7. Nos dice las Escrituras: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucíficale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Interesante. Pilato dijo: yo no hallo ningún delito en Jesús para crucificarle. Pero interesantemente, la misma multitud que le dio la bienvenida a Jesús en entrada triunfante en Jerusalén, con palmas puestas a lo largo del camino, y le decían a Jesús: Hosana al que viene en el nombre del Señor, en su entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, esa misma multitud ahora está clamando que Jesús sea crucificado. Verso siguiente: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús no se hizo hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. No usurpó un lugar que no le correspondía. Y aunque los políticos no encontraron ningún delito de condenación en Cristo, los líderes religiosos sí lo encontraron. Después que los soldados le colocaron a Jesús la corona de espinas en la cabeza, Jesús empezó a sangrar de manera abundante. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 29. Veamos el efecto de esa corona que es colocada en la frente de Jesús. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos, en un tono de burla. En tercer lugar, había un barrote horizontal que formaba la cruz. La cruz estaba formada por dos pedazos de madera, uno horizontal y el otro vertical. El pedazo de madera horizontal era cargado en los hombros de la víctima desde la cárcel hasta el lugar de la ejecución o el patíbulo. La madera pesaba aproximadamente entre 75 y 100 libras y estaba amarrada en la parte baja del cuello y la parte alta de la columna vertebral. Las manos de la víctima estaban atadas a la madera de manera que una caída no podía proteger la cara. Los clavos eran colocados en la muñeca, no en las palmas de la mano, ya que las palmas de la mano no pueden sostener el peso de todo el cuerpo. Uno de los principales nervios, llamado el nervio intermedio, atraviesa las coyunturas de la muñeca. Entonces, cuando el clavo tocaba el nervio intermedio, causaba un dolor muy intenso. Para poder clavar los pies, las piernas tenían que ser colocadas en una posición dolorosa para poder acomodarlo. Veamos lo que dice Juan capítulo 19, versículo 33. Juan capítulo 19, versículo 33. Estos verdugos romanos, dice el texto bíblico: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. La Biblia dice proféticamente en el libro de los Salmos que ninguna de sus piernas, ninguno de sus huesos serían quebrados. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Desde el punto de vista médico, eso revela algo. El corazón está envuelto en una bolsa que se llama el pericarpio. Esa bolsa está llena de agua. Al salir agua mezclada con sangre, es un indicativo
que el corazón de Jesús fue atravesado por la lanza de este soldado romano. Y aquí tenemos a uno de los muchos testigos de la muerte de Cristo, el soldado romano que abrió el costado de Jesús con una lanza. Déjeme decirle algo importante. Este soldado estaba acostumbrado a crucificar a muchas personas. Pero cuando mira a Jesús morir en la cruz y todos los detalles de su muerte en la cruz, este soldado exclama con estas palabras diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este soldado había visto algo distinto en la muerte de Cristo que no había visto durante todo el tiempo que realizaba este trabajo de crucifixión. Y en ese momento, este hombre se convirtió al Evangelio de Cristo, al ser testigo con la muerte de Cristo y la diferencia que él nota en este proceso de muerte de Jesús. Y no puede hacer ninguna otra cosa más que confesar que el que está muriendo en la cruz del Calvario no es una persona común y corriente, es el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús no podía ser entregado a José de Arimatea hasta que el ejecutor certificara la muerte de la víctima. Vayamos a Marcos capítulo 15, verso 43. Marcos capítulo 15, versículo 43. El texto bíblico nos dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No todas las personas políticas son malas. José de Arimatea, dice la Biblia, era un miembro noble del concilio. Y de manera intrépida y osada entra y le dice a Pilato que le dé el cuerpo de Jesús para ser sepultado, y él lo sepulta en un jardín nuevo y en una tumba donde nadie había sido colocado previamente. La muerte y la crucifixión de Jesús bajo el gobernador de Judea, Poncio Pilato, no puede ser más histórica de lo que fue. Si los apóstoles no hubiesen escrito nada de la muerte y la crucifixión de Cristo por espacio de 100 años después de su muerte, el mundo todavía se habría enterado por medio de dos historiadores famosos, Flavius Josephus y Cornelius Tacitus. Flavius Josephus es un historiador judío muy famoso, y Cornelius Tacitus era el historiador del Imperio Romano. Y en sus libros, los Anales del Imperio Romano, Cornelius Tacitus da cuenta en detalles del proceso, del arresto, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Es un hecho histórico. Los látigos ayudaban a debilitar el cuerpo de manera que el criminal no luchara a la hora de ser clavado y no tardara mucho tiempo en morir. La muerte de cruz terminaba asfixiando a la víctima. Los pulmones se llenaban de líquido y cuando la víctima se empujaba hacia arriba, colocaba todo su peso sobre los clavos que cruzaban el tendón de Aquiles. La silla eléctrica, las cámaras de gas, la horca y el ser comido por leones no se comparan en ninguna manera con el proceso y el método de ser crucificado. Vayamos a Lucas capítulo 22, versos 41 al verso 44. Lucas capítulo 22, versículos 41 hasta el 44.
La palabra del Señor dice así: Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Notemos una cosa. Todo el tiempo previo a la crucifixión, Jesús está orando, se está preparando de manera continua para la gran misión de salvar al mundo. Verso número 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, si puedes encontrar otra manera de salvar al mundo, oh Dios, encuéntralo. Pero si no hay otra manera de salvar al mundo, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Verso siguiente: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Notemos este versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La muerte y el sufrimiento de Cristo no se pueden estudiar desde el punto de vista antropológico y forénsico, por carecer de evidencias físicas, ya que no tenemos su cuerpo para ser objeto de estudio. El estudio de la muerte de Cristo y el sufrimiento solamente lo podemos estudiar desde el punto de vista de los acontecimientos para encontrar una explicación médico-científica de lo ocurrido. Los historiadores, algunos de ellos ateos, han tratado de negar la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo y su propia existencia, pero algunos de ellos, no pudiendo evitarlo, han tenido que admitirlo en su libro de historia. La crucifixión de la muerte es una crucifixión la más dolorosa que jamás el ser humano haya inventado. Es un sufrimiento lento y doloroso. Los romanos eran expertos en ese método de crucifixión. Ese castigo, como hemos dicho, era reservado para esclavos, para extranjeros, para revolucionarios y para el más vil de todos los criminales. Era el castigo más cruel y abominable que existía en la historia. Durante aproximadamente 18 horas, Jesús sufrió múltiples agresiones físicas y mentales, elaboradas para causar una intensa agonía, debilitar a la víctima y acelerar la muerte en la cruz. La agonía de Jesús se inicia mucho tiempo antes de ser crucificado. Se inicia en un lugar de oración en el huerto de Getsemaní. Vayamos una vez más a Lucas capítulo 22, verso 44. Veamos lo que dice aquí. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Note bien, mientras oraba de manera intensa, su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. El fenómeno de sudar con sangre es conocido en el campo médico como hematidrosis o hematohidrosis. Y de todos los apóstoles y los escritores bíblicos, hay un doctor, y es el único que lo menciona, es el doctor Lucas, que nos habla de este fenómeno. El sudor con sangre, hematidrosis, se produce cuando el cuerpo está muy débil y con un alto grado de estrés, con una presión muy alta y los vasos sanguíneos de la cara muy congestionados. La presión alta y la congestión provocan pequeñas hemorragias internas en los vasos capilares de la piel. La sangre se mezcla con el sudor y brotan por la piel.
Y esta es la primera pérdida de líquido corporal que experimenta Jesús. Se calcula que aproximadamente pierde de 150 a 200 miligramos de líquido. Nos preguntamos, ¿por qué tanto estrés? Jesús estaba sufriendo en agonía. No había escapatoria. Estaba escrito por el Mesías, revelado en su palabra, que el Mesías debía de morir, y él lo sabía. Iba a sufrir el mayor de todos los terrores que jamás un ser humano haya sufrido. En ese momento, Jesús se siente traicionado por Judas, uno de los escogidos, abandonado por uno de sus discípulos, e incluso iba a sentirse abandonado por Dios el Padre, cuando Jesús clama en la cruz del Calvario una de las 7 palabras pronunciadas en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente era el dolor físico lo que atormentaba a Jesús, provocándole la hematidrosis. Siendo Dios, Jesús pudo haber escapado de la muerte de la cruz. La lucha interna debió haber sido extremadamente traumática. Sin embargo, decidió morir en la cruz y ser obediente al plan de Dios el Padre, porque no había otra manera de salvar al mundo de la condenación eterna. Jesús fue arrestado en las horas de la madrugada, llevado ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. He aquí donde le causaron el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la cara, porque Jesús se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba. Después los guardias del palacio le pusieron una venda en los ojos y, burlándose de él, le preguntaron quién de ellos lo había golpeado, y lo escupían y lo abofeteaban. Para entonces, la cara de Jesús ya empezaba a ser irreconocible debido a la hinchazón y la acumulación de sangre causada por una hemorragia intensa causada por los golpes. Por la mañana, Jesús, golpeado, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin dormir, fue llevado desde Jerusalén a Poncio Pilato. Después de haber terminado todo el proceso de interrogación y condenado a la cruz, tuvo que cargar su propia cruz hacia el lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. En este lugar fue expuesto a la ignominia y a la vergüenza y a la burla y a la inclemencia del sol y a la soledad y a la traición, para dar su vida por un mundo pecador. La Biblia nos dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay una esperanza para el pecador.
La Biblia dice que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo. La Biblia dice: el que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación está cerca, entre nuestros dientes y nuestros labios, pero requiere una confesión verbal. Una confesión verbal de la cual sea testigo Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los ángeles en el cielo y los creyentes en Cristo Jesús. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 5 nos dice que antes que Enoc fuera traspuesto al cielo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Toda persona antes de ir al cielo tiene que dar evidencias de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. La oferta es dada a todo el mundo. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. La Biblia dice que el camino a la condenación eterna es un camino ancho y espacioso, y muchos van por este camino. Pero que el camino hacia la salvación, el camino hacia el cielo, es un camino estrecho, angosto, que solamente puede pasar una persona a la vez, y muy pocos hallan ese camino. El mundo está en tinieblas. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados, hubieron 3 horas de tinieblas sobre la tierra. No fue una causa meteorológica. Mientras Cristo moría por nosotros en la cruz del Calvario, Dios puso su mano sobre el sol para que el sol no alumbrara durante 3 horas. Jesús era abandonado en soledad mientras expiaba los pecados de todo el mundo. El pecado es grave. El pecado produce condenación eterna, separación eterna. Así como no había ninguna alternativa para Cristo en relación a su muerte por el mundo, tampoco el pecador tiene otra alternativa de salvación excepto Jesucristo. La Biblia dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan dramática por el pecador. Ya ha sido consumada y al pecador solamente le queda una cosa por hacer: reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, refugiarse en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para que su alma no esté separada eternamente de Dios, sino que pueda estar en la comunión de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo por el resto de la eternidad. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La oferta está abierta para cada persona, pero usted tiene que confesarlo con su boca y creerlo con su corazón, porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. La pregunta es: ¿estás preparado para venir al encuentro con Dios? Esa respuesta solamente la tiene usted. Y espero que no tarde mucho en responder al llamado de Jesucristo. Padre, en esta hora te rogamos que tu palabra fluya en el corazón de cada persona que aún no te conoce, y en el corazón de los que te conocemos, que fluya en agradecimiento, para que nosotros podamos llevar también este mensaje a los que no lo conocen. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.